presentación. A ver, a mí yo creo que Anaí me ha invitado a presentar esta mañana porque realmente llevo 20 años en restauración. Estamos celebrando los 20 años de Restauración News, estamos compartiendo toda la experiencia que hemos tenido en esos 20 años y hay pocas personas que hayan estado 20 años en el sector viviéndolo día a día. Entonces, bueno, pues agradezco a Restauración News que nos haya invitado a compartir. Lo que vamos a intentar hacer esta mañana es repasar un poco qué ha pasado en 20 años, qué hemos aprendido en 20 años y ver un poco también, bueno, pues obviamente cómo está el mercado ahora mismo. Si pensamos un poco, si echamos un poquito de la vista atrás, lo que tenemos es que, bueno, pues hace 20 años el mundo era realmente diferente. Me gustaría que hicierais el ejercicio de pensar, que os venga a la cabeza cómo era vuestro teléfono móvil hace 20 años. Si había teléfonos móviles, si no había, cómo eran. Pues el teléfono móvil que fue lanzado en 2003 y que tuvo más éxito fue el Nokia 1100. ¿Vale? Los móviles eran así todavía. ¿Vale? O sea que si los móviles han cambiado, el sector ha cambiado aún más. Bueno, el sector venía de más atrás. ¿Cuánto costaba un café hace 20 años? O sea, hace 20 años estábamos en el segundo año del euro y los cafés habían pasado de costar 80 pesetas, que eran más o menos 50 céntimos, a un subidón de inflación con la llegada del euro de casi 60 céntimos, ¿vale? Eso es un subidón importante. ¿Cuánto cuesta un café ahora? 1,32. O sea, hemos hecho unos múltiplos importantes de precio en el sector en 20 años. Históricamente, el sector de restauración siempre ha estado vinculado a la marcha del PIB. A más renta, más consumo en restauración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, de 2003 a 2005 todo iba fenomenal, todo a la par, era crecimiento, el mercado lo aguantaba todo, lo absorbía todo. Llegó 2008 y el mercado empezó a bajar. Y esa relación que se da en todos los países, cada uno con su medida, entre PIB y restauración, empezó a distorsionarse en España. Eso es una anomalía del mercado español. El mercado español, las ventas en restauración empezaron a ir peor y en algunos momentos mucho peor que el resto del mercado. Pero en la mayoría de los casos no era culpa del mercado. Eran cosas que pasaban alrededor del mercado. La primera panza hacia abajo fue la crisis de Lehman Brothers. Después, para ayudar en plena crisis, medidas del gobierno y llega la ley antitabaco que afectó especialmente al sector de restauración. Después llegó la subida del IVA en restauración y luego vino una cierta época de recuperación y cuando parecía que todo estaba tranquilo, pues todo cambió. ¿Qué es lo que pasó en la crisis de 2008? La crisis de 2008 es una crisis completamente diferente del entorno que tenemos ahora mismo y es un entorno competitivo que marcó los años entre 2008 y 2019, estuvieron marcados por esa crisis. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que había 17 millones de trabajadores en 2007 y en 2009 nos comieron una porción de la tarta y desaparecieron 2 millones de empleos. ¿Eso qué implica? Que de repente, de arriba a abajo, en toda la capa de consumidores, desaparece una parte importante del consumo. Estábamos en un entorno de bajo tipo de interés, elevado desempleo, igual que ahora, baja inflación y alta carga inmobiliaria. Los precios inmobiliarios se habían disparado en esa crisis. Pero el mercado, o sea, esa falta de mercado era transversal, o sea, estaba ligada a la pérdida de 2 millones de empleo. Y vamos a ver en qué es diferente del contexto actual, que no es de crisis, pero que es un contexto en el cual sí que hay una reducción de renta por parte de los consumidores. ¿Qué es lo que surgió en esa época? Pues una pérdida de la quinta parte del valor de mercado, pero fue una quinta parte que se perdió en 6 años, no fue como el COVID. La prohibición de tabaco
marcó además un 8% de pérdida adicional y, bueno, pues se perdió un 17% del tráfico, se perdió un 3% del ticket medio, los precios subieron un 4%, pero en un periodo de casi 8 años. Y, bueno, pues lo que desapareció es el consumo que estaba vinculado a esos 2 millones de empleos que desaparecieron. Los desayunos fuera de casa, las comidas de diario, etcétera. Las comidas de empresa desaparecieron radicalmente y crecieron los consumos funcionales y los consumos en transportes. Llega 2019 y hemos cambiado los ejes porque el impacto es tal que la crisis de 2008 de allí apenas se nota, ¿vale? Fue una crisis que se comió el 20% del sector, pero no se nota comparado con la pérdida que tenemos aquí. Lehman Brothers, ley antitabaco, IVA, prácticamente no nos mueve el eje. ¿Qué es lo que sucede? Llega el COVID y la caída, en vez de un 8%, que es esa panza de ahí de la ley antitabaco, se convierte en una caída de un 78%. ¿Vale? O sea, aquí sí que se destruyó mercado, también es verdad que se recuperó en un rebote hacia arriba, pero es un impacto brutal. Por eso se da un entorno completamente diferente. Para más INRI, cuando empezamos a salir del COVID, llega un factor externo que se llama Putin, invade Ucrania y nos mete al sector en otro nuevo jaleo. ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? Que con la subida de materias primas, suben los tipos de interés, suben los costes de la energía, por tanto sube la inflación y nos sitúa en un entorno en el cual la tarta es algo más grande en términos de número de trabajadores, pero en vez de quitarnos una porción, nos quita una capa, nos quita la capa de abajo. O sea, la gente a la cual absorber la subida de inflación, la subida de costes, la subida de tipos de interés, la subida pues de la hipoteca, nos la quita del mercado. No es dramático porque no se centra en una parte de la población tan definida como la anterior, pero sí que nos está restando capacidad de consumo. ¿Cuál es la situación que se crea? Bueno, estamos en un mercado en el que el mercado sigue creciendo. La venta sigue creciendo, estamos todavía recuperándonos del COVID. No podemos olvidarnos que enero de 2023 fue espectacular. ¿Por qué? Porque era el rebote de Omicron de enero de 2022. ¿Vale? O sea, venimos todavía de recuperar variables exógenas. En los primeros meses los precios han crecido un 7,6. Antes, en 8 años, habían crecido un 4. Ahora, en un año, han crecido los precios un 7,6%. ¿Eso qué implica? Bueno, pues ha implicado también que la inflación de los alimentos nos perjudica, es un 9,3%, en las bebidas es un 9,8%, en la restauración es un 5,9%, estamos por debajo, y luego las palancas de crecimiento en 2023 han sido el consumo en el local, la gestión del ticket medio y el impulso de las horas valle, que es lo que está pasando ahora mismo, lo que tira del mercado. Repasando con la vista hacia atrás, pues simplemente cogiéndonos los ejemplares de Restauración News a lo largo de estos años, ir viendo los temas, vemos que hay temas que estaban vigentes que ya no lo están, hay temas que son recurrentes y los hemos separado en dos grandes grupos. Uno, los que son cuestiones que preocupan o tienen que ver con el crecimiento del mercado y la relación con el consumidor, y otros que tienen que ver con la gestión y los cambios que ha habido de puertas adentro en la restauración. Los externos, en 2003 se hablaba muchísimo de fidelización, se hablaba de internacionalización, era una de los grandes temas que había, era la internacionalización. Hubo varias compañías españolas que salieron fuera, algunas volvieron y otras aún permanecen allí. Empezaban los conceptos étnicos. En los 90, en Madrid había 6 restaurantes japoneses, ¿vale? Solo 6 en todo Madrid. Es a partir del año 2000 cuando empieza a haber una preocupación y un interés por la restauración étnica.
Con la llegada de la crisis llegan las promociones, la preocupación por el valor de marca y por la creación de marca. Aperturas, foco en, si no puedo crecer porque me crece el mercado, como hay tipos cero, voy a abrir restaurantes. Aparece el fast casual, luego más tarde aparecen los agregadores, el impacto de las opciones saludables, aplicaciones, inflación, sostenibilidad, Y por el lado interno, de gestión interna, las preocupaciones, bueno, pues pasaron de ser los sistemas de franquicia, que, bueno, pues empezaron en España a tener más éxito a partir de los 90, pero sobre todo a partir del año 2000, la formación, la profesionalización del sector. O sea, el sector no tiene nada que ver hoy con lo que era antes. O sea, antes era, pues poneros un ejemplo, la contabilidad de los restaurantes era un pincho en el cual se pinchaban las comandas y se pinchaban las facturas y los tickets, ¿vale? Y la compra se hacía en el día, y si faltaba algún ingrediente se salía del restaurante, se iba al Ultramarinos y se traían más judías o más lo que hiciera falta, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver lo que había con lo que hay. Y bueno, pues poco a poco hemos ido evolucionando. Por poner un tema de contexto también, cosas que pasaron en 2023. Aquí os voy a poner 3 diapositivas de estas, una de qué pasó en el mundo para ver lo lejos que estamos del año 2003, una que va a ser sobre, digamos, el sector de alimentos y bebidas, y una última de restauración. Esta es la del mundo en general. Se completó la codificación del genoma humano. Hay gente aquí que por edad no vio en la televisión el accidente del Columbia. El accidente del Columbia tuvo un impacto bestial porque acabó con todo el programa espacial de Estados Unidos de transbordadores. Schwarzenegger fue elegido gobernador de California. Los mensajes en las cajetillas de tabaco se implantan en el año 2003, que parece que llevan ahí toda la vida, son del 2003, llevan toda la vida. Y se firmó el acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Vamos a centrarnos ahora un poco en qué está pasando ahora en el mercado. En estos años vamos a ver que ha habido una serie de efectos que van a más. Entonces, una de las cosas que ha ido a más es el envío a domicilio. El envío a domicilio en 2003 tenía 4 jugadores y solo 4. Telepizza, Domino's, Pizza Hut y los restaurantes chinos. Nadie más hacía delivery. Y los 3 primeros estaban empezando a hacer delivery, ¿vale? Telepizza ya llevaba unos años, pero era un mercado de 130 millones de euros. Era el 1,5% del sector. Todo el delivery era por teléfono. El 100% del delivery se hacía por teléfono. No había aplicaciones y no había plataformas web integradas que permitieran a las marcas hacer delivery, ¿vale? Y de hecho, en ese año, una de las noticias que he recuperado es Telepizza, Terra, que ya no existe. Aquí hay mucha gente que no sabe lo que es Terra. Pues Terra fue la plataforma que quería ser Google español y en Hispanoamérica, ¿vale? Y el Corte Inglés crean una plataforma para pedidos online. ¿Cómo es ahora el sector? Pues ahora el sector, 20 años después, pues oye, tenemos restaurantes, tenemos aplicaciones, tenemos agregadores, tenemos cocinas virtuales. Y el mercado es un mercado de 2.400 millones de euros, ha multiplicado por 18, casi 19 su tamaño. ¿Vale? Más delivery, mucho más. Pero también para llegar a ese número han tenido que tenernos pues 1 año y medio encerrados en casa y sin dejarnos salir, ¿vale? O sea, ha habido factores externos que han ayudado a que este proceso se cumpla. Digitalización, más digitalización. No tiene nada que ver, ya hemos visto cómo era un teléfono de 2003 y sabemos cómo son ahora.
toda la lista de cosas que hay listadas aquí en el cuadro rojo son cosas nuevas, no estaban en 2003, ¿vale? El 16% de las comandas que había en 2003 eran digitales y ahora son el 92%. Tenían componentes digitales. Más relevancia de lo saludable. Hemos ido a más también en lo saludable. Pues aquí, bueno, pues si lo veis en la industria, no en la industria de restauración, en la industria de alimentos y bebidas, lo que se ve es que desde los años 60 la innovación tecnológica ha ido guiando los temas de conversación sobre lo que es saludable y lo que no. Y tienen que ver siempre con innovación de la industria. En la restauración es un poquito diferente, tiene algo que ver más con tendencias sociales, pero en los 70 lo saludable era que algo fuera casero y las ensaladas. Pero unas judías con chorizo y tocino eran súper saludables. Son súper saludables. Pero la imagen que había en los 70 de qué es saludable es que fuera casero. Después llegó los primeros vegetarianos, llegó lo light, ¿vale? Se lanzó Coca-Cola Light y los productos bajos en calorías, en azúcares, etc. Después, ya metidos en los 90, llegan los productos integrales y todas las dietas low carb y los productos sin hidratos, las dietas sin hidratos, etc. Empieza el año los 2000, aparece a sonar por primera vez las primeras tendencias veganas en Estados Unidos, los alimentos funcionales, los omega 3, los alimentos enriquecidos, etc. Una vez más, vínculo con la tecnología de la industria de alimentación y bebidas. Luego viene todo el tema de tratamiento de intolerancias, etc. y la absorción de que existen las intolerancias por parte de la restauración. Los productos orgánicos, eco, etc. Y pues ahora ya viene todo el tema de plant-based, los superalimentos, etc. Este es un poco el recorrido de cómo la tendencia saludable no ha sido siempre igual y no ha tenido siempre los mismos parámetros ni los mismos temas de conversación. El auge de lo saludable. A mí siempre me ha llamado la atención esta anécdota. O sea, en 2003, hace 20 años también, Estados Unidos, McDonald's lanza las ensaladas premium. McDonald's ya tenía ensaladas, pero eran una cosa marginal en su portfolio. Las ensaladas aparecen y ¿qué es lo que sucede? Pues McDonald's lanza las ensaladas en 2003 diciendo vamos a traer al público femenino y vamos a vender ensaladas. Perfecto. Vale, pues lo que sucedió en el año siguiente es que sí, atrajeron a más mujeres. ¿Qué es lo que pedían esas mujeres? Hamburguesas. Cuando llegaban al mostrador, porque ahí, en esa época todavía no había kiosco digital, llegaban y decían, joder, si es que ya que estoy en McDonald's me como una hamburguesa. ¿Vale? Entonces, cumplieron su rol de abrir a un público que empezaba a preocuparse por lo saludable, etcétera, para que viniera a McDonald's. Y, bueno, pues la relevancia de las opciones saludables. Si tú le preguntas a alguien si está considerando una opción saludable a la hora de elegir en restauración, pues en el año 2003 estaba en el entorno por debajo del 30%. Obviamente, ahora la mayor parte de la gente le dices, ¿tienes en tu cabeza cuidar de tu salud y el interés por tu salud a la hora de consumir? Siempre, te dirá siempre que sí. Luego se pedirá la hamburguesa, pero ¿lo tienes en la cabeza? Sí. ¿Vale? Vale. Elegían opciones saludables de consumo en 2009. Pues un 2,3% de la población, y los tickets serán de 17 euros de media, más o menos. Ahora, en 2023, se ha triplicado la gente que realmente consume y hace un pedido de algo más saludable, pero se gasta lo mismo. ¿Vale? O sea, lo saludable
no se está gastando muchísimo más, ¿vale? Se mantiene un ticket medio en torno a 17 euros. ¿Qué es lo que sucede? Que respecto a los tickets saludables no hemos cambiado, pero respecto a los tickets que no son saludables, el diferencial que tenemos es de un 26%. La gente que dice que sí que me preocupa lo saludable y que toma una opción saludable realmente, no se pide la hamburguesa, se pide la ensalada, está dispuesta a pagar un 26% más. Ahora viene el contexto de alimentos y bebidas, cosas que pasaron en el mundo de alimentos y bebidas en 2003. Aparecen los primeros programas de cocina. O sea, aquí tenéis Arguiñano súper joven. Y no es inteligencia artificial, es él era joven. Dietas bajas en hidratos de carbono. Explosión de los cereales integrales, las primeras barritas, etc. Los vegetales embolsados. Antes los vegetales no estaban en una bolsa en el supermercado, aparecen en 2003. Los alimentos funcionales, los omega 3, etc. Enriquecidos. Y es el lanzamiento de Coca-Cola Cero. Para los que tenemos más años, parece que Coca-Cola Cero pasó ayer, pues no, pasó hace 20 años, ya lleva 20 años de Coca-Cola Cero. Vale, como decía, el mercado va a más en muchas cosas. Una de las cosas a las que va más es más organización y más concentración. Desde 2004 hasta 2023, el mercado organizado en España ha ido creciendo de manera fundamental. Ya es casi un tercio del mercado. Los principales jugadores, esto es información de fuente de Restauración News, es el censo de tiendas. Pues Telepizza tenía 560 locales, McDonald's 330, Burger King 320 y a partir de ahí hacia abajo. Locales en 2003, pues el top 3 sigue siendo el mismo, pero ha cambiado el orden. ¿Vale? Foster's Hollywood ha crecido menos, Domino's ha crecido más, Tagliatella ha crecido muchísimo, ahora es la primera cadena de restauración casual en España. Y luego hay jugadores que no existían, Pomodoro o Goico, que ahora tienen 100 y pico locales, tenían 0 hace 20 años. Concentración en el mercado. Los agregadores, cuando llegaron a España, su claim, digamos, era: venimos a democratizar que cualquier restaurante pueda tener delivery. Antes el delivery, como habíamos visto, pues era patrimonio de quien podía pagarlo, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues se plantean, llegan los agregadores y dicen: cualquier restaurante puede hacer delivery con nosotros. Incorpórate, págame un fee, págame una comisión y podrás hacer delivery. Han pasado desde la explosión de los agregadores, 2015, que empiezan con campañas nacionales, hasta ahora, ¿qué es lo que han sido? Pues realmente han llevado el camino contrario. Son concentradores, ¿vale? Son como Google. Google es un concentrador de información. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la gente mira las 10 primeras entradas y no mira más, ¿vale? ¿Quién está en las 10 primeras entradas? Pues hemos hecho ese ejercicio en varios agregadores. Si tú te coges y miras las primeras entradas de llamadas a pizza, a burger, te aparecen las mismas cadenas siempre, los sospechosos habituales. Madrid, Barcelona, haces una pista y del top 10 hay 6 que son los mismos más o menos, 5 o 6. Hay 2 que son cocinas virtuales exclusivas propias de cada agregador y hay 2 que sí que son gente que aparece en la búsqueda y que debería aparecer ahí, ¿vale? El motor no es neutral. Concentran, ¿vale? Más organización, más concentración de jugadores. A día de hoy, bueno,
Pues, ¿cómo está el mercado hoy? Este es el mercado, una foto del mercado organizado, ¿vale? El mercado organizado en este año ha crecido un 13% en ventas. Ha crecido un 9,4% en tráfico. Ha crecido un 3% en ticket medio. Y unas aperturas de un 3%. ¿Cómo han evolucionado las ventas desde principios de año? Estamos estabilizando el mercado. El mercado se está volviendo un mercado normal, ¿vale? No es normal crecer a doble dígito. Es un mercado que empieza a parecerse a las tendencias de crecimiento de 2019. Este es un mercado ya real en el cual los clientes no te llegan del cielo, no vienen rebotados de una situación en la que estaban encerrados en su casa, etc. Hay que ganárselos. Y vemos que lo que desacelera más es el tráfico, no es el ticket medio, ¿vale? Esa venta, esa desaceleración de la venta viene porque hay progresivamente menos actos de consumo incrementales. No estamos perdiendo actos de consumo, pero crecen a menor ritmo. Cosas que pasaron en 2003 relacionadas con la restauración. Aparece el concepto de fast casual, ¿vale? O sea, Chipotle es el momento en el que McDonald's vende Chipotle y Chipotle explosiona y pasa de 100 unidades a 500 y pico. Es el auge de los superchefs. Antes los chefs no eran importantes, ¿vale? Nadie hablaba de quién está en la cocina. Se produce la elevación del café de la mano de Starbucks. Aparece y comienza la tendencia de la comida asiática, que ya lo hemos comentado antes. Y se acaba el Super Size Me, ¿vale? O sea, los menús gigantes en comida rápida, en restauración rápida, se terminan. Sale la película y se acaban. Vamos a hablar de las preocupaciones que hay ahora mismo de cara al futuro. Hay una preocupación en el sector que es sobre precio, ticket medio y valor. Todo el mundo está preocupado por cómo traspaso las subidas de precio que tengo en alimentos, sobre todo en materias primas y en energía, a mi consumidor y cómo se la pongo delante al cliente. Bueno, pues lo que vemos es que la inflación en restaurantes y la inflación de alimentos y bebidas es diferente. Estas líneas de inflación hacen que comer en restaurantes sea ahora más atractivo de lo que era hace 2 años. ¿Por qué? Porque los precios en restaurantes han subido menos que los precios de comer en casa. En términos relativos es más barato ahora comer en un restaurante de lo que era hace 2 años si lo comparo con comer en casa. Y luego, yo soy un restaurador, veo esa inflación, más o menos cuando analizamos precios en las cartas, lo que vemos es que se corresponden bastante bien con la línea de inflación que recoge el INE. Es un punto de diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que eso es lo que los restauradores proponemos en la carta, en el menú, a los clientes. ¿Qué pasa? Que los clientes luego lo absorben o no lo absorben. ¿Qué nivel de subida de precios están absorbiendo? La que me da el ticket medio. Y el ticket medio es que están absorbiendo la mitad, un poquito más de la mitad de lo que tenemos de ticket medio. O sea, la oferta propone y la demanda dispone. Y por último, bueno, pues en términos de asequibilidad, para ir acabando, lo que tenemos es que para un 39% de los consumidores el precio es un factor relevante a la hora de consumir en restauración. 32% de los consumidores compara precios. El 31% considera un presupuesto tope antes de salir a consumir. El 29% participa en programas de fidelización buscando mejores precios. Y un 23% de los consumidores ha renunciado en el último mes a algún acto de consumo que le hubiera gustado hacer.
¿Cuál es la implicación de la asequibilidad? Pues que 1 de cada 3 consumidores está condicionado por la necesidad de tener consumos más asequibles. Un 48% de los consumidores de comida rápida consideran el precio antes de hacer ese consumo y 1 de cada 4 ha renunciado a algún acto de consumo en el último mes. Y, bueno, comparan precios, como veíamos antes, un 32%. De ese 32%, ¿quiénes son los que más comparan precios? Los jóvenes. Pero las familias y los adultos van a la par. ¿Hacia dónde vamos? Pues venimos en que tenemos una venta descendente en la restauración organizada. En este caso, es un ejemplo, es fast food. Y lo que vemos es que el fast food va bajando. De cara a cuál es la previsión de la media anual en el año 2024, pues es que venimos de un entorno de, como veíamos antes, el 12, el 13, el 14, a que el año que viene estaremos en unos crecimientos en torno al 5,5, que ya son crecimientos razonables y propios de un mercado normalizado. Y para terminar, bueno, pues como siempre terminamos todas las presentaciones, la restauración solo tiene 3 secretos. Empiezan por A. Que lo que le ofrezcamos al consumidor se lo pueda permitir, que sea una opción que sea atractiva, que le guste y que esté accesible, que esté donde lo necesita y cuando lo necesita. En cualquier decisión de negocio que tomemos en restauración, si cubrimos estas 3, las probabilidades de éxito se multiplican exponencialmente. Y nada más, con esto y un bizcocho. Gracias.